Hola, hola mis chicos, ¿cómo están? Les saluda la profesora Claudia Sofía Núñez Peñalba. Bienvenidos a mi canal Química Fácil con Claudia. Ya estamos en la semana 13 con la solución de los ejercicios tanto de clase como los ejercicios domiciliarios. Te invito a que puedas suscribirte y puedas darle like si te gusta este contenido. Pregunta número 1. Tenemos los dos compuestos que son alcoholes. Observamos aquí el grupo OH. Cada vez que veamos el grupo OH debemos de saber que estamos trabajando con el grupo funcional de alcohol. Entonces, con respecto a esos dos compuestos, nos piden determinar el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Al tener el grupo funcional hidroxilo, es este de aquí, el OH, de naturaleza polar. Acuérdense que todos los compuestos que tienen enlace de tipo OH van a ser compuestos que son polares, ¿no? Ambos son solubles en agua. En las propiedades de alcoholes, vamos a ver que los alcoholes son solubles desde el carbono 1 hasta el carbono 4. O sea, metanol, etanol, propanol, butanol, ellos van a ser solubles en agua. A medida que aumenta su masa molar, su peso molecular, van a ir perdiendo esa solubilidad. Entonces, como estamos hablando en este caso del metanol, porque esto tiene un solo átomo de carbono, y aquí tenemos dos átomos de carbono, que es el etanol, entonces efectivamente son solubles en agua, ¿no? Y esto es debido a ¿qué? A que es una sustancia polar porque presentan esos enlaces OH que van a ser justamente los generadores de los puentes de hidrógeno. Por lo tanto, este primer enunciado sería verdadero. Enunciado 2. El alcohol puede ser llamado alcohol etílico y se clasifica como alcohol secundario. Se refiere al etanol. Efectivamente, etanol tiene dos átomos de carbono. Esto es la nomenclatura sistemática, ¿cierto? Y en la nomenclatura común, esto se llama alcohol etílico. Hasta aquí decimos que es correcto y se clasifica como alcohol secundario. De acuerdo al carbono de donde sale el grupo funcional, en este caso estamos viendo que es este carbono que sale el grupo OH y este carbono está asociado a un solo átomo de carbono, es un carbono primario y no un carbono secundario. Por lo tanto, este alcohol sería un alcohol primario y esto se invalida, ¿no? Por lo tanto, el segundo enunciado sería falso. Tercer enunciado, el alcohol metílico o metanol. Entonces, igual aquí, ¿no? Esto es una nomenclatura sistemática y la nomenclatura común sería el alcohol metílico. No le corresponde la clasificación de primario, secundario o terciario. Si ustedes observan el carbono de donde sale el grupo funcional, este carbono no podemos decir si es primario, secundario o terciario porque no está asociado a ningún otro carbono. Por lo tanto, no podemos decir qué tipo de alcohol es, ¿no? Enunciado 3 sería verdadero. Y finalmente el enunciado 4 nos dice, ambos son buenos combustibles, son compuestos orgánicos, son alcoholes, efectivamente van a ser buenos combustibles y debido a su peso molecular, a su bajo peso molecular, van a presentar una volatilidad, ¿no? Entonces, como tienen bajo peso molecular, son pequeños, tienen una buena volatilidad y son inflamables, ¿no? Esas son propiedades de los alcoholes. Esto sería correcto. Siendo nuestra respuesta en la pregunta número 1, la alternativa avión. Pregunta número 2. Tenemos los siguientes compuestos.
Recuerden que aquí estamos viendo el anillo de benceno, que ya debes de identificarlo. Y cuando tenemos el anillo de benceno con ese grupo OH, esto es el famoso fenol. Espero que ya lo sepas identificar, ¿no? Y que estos tres dobles enlaces vienen a ser lo mismo del círculo que estamos viendo en este otro compuesto, lo cual significa que esos dobles enlaces están en movimiento, lo cual se conoce como resonancia del benceno, ¿ya? Entonces, estas son dos maneras de poder representar a ese compuesto del fenol. Tenemos otros compuestos y con respecto a ello nos piden marcar el valor de verdad o falsedad. El fenol es una molécula plana. Aquí nosotros vemos el benceno y sabemos que estos carbonos que están en cada uno de este anillo de benceno van a presentar hibridación de tipo sp2. Y si nosotros recordamos las propiedades cuando el carbono presenta hibridación de tipo sp2, efectivamente ese compuesto va a ser o va a presentar una estructura planar, ¿no? Entonces, como el fenol tiene al anillo de benceno, entonces también va a ser una estructura planar. Esto es un compuesto orgánico, un compuesto aromático. Y al ser un compuesto aromático, un compuesto orgánico, recuérdense que tiene baja solubilidad con respecto al agua. Entonces podemos decir que es poco soluble. Profesora, pero tiene el grupo OH, que es un compuesto polar. Claro, pero comparado, por ejemplo, con las estructuras que son lineales y que tienen el grupo OH, estos van a ser menores. Y por eso nos dicen aquí poco soluble en agua, ¿ya? Y como propiedad de los fenoles deben de saber que estos tienen un comportamiento ácido. Entonces esto se refiere a esas propiedades del fenol. Enunciado 1 sería verdadero. Enunciado 2. Nos hablan sobre el compuesto de la quercetina. Tiene 3 anillos fenólicos, estructuralmente es una hidroxicetona. Aquí podemos observar que sí, efectivamente, observamos que tienen anillos, tienen 3 anillos, pero no son 3 anillos fenólicos, ¿no? Los anillos fenólicos, acuérdense que son el anillo de benceno con el grupo OH. Entonces aquí encontramos un anillo fenólico, aquí encontramos otro anillo fenólico y el del centro no. No te vayas a confundir, el del centro no es un anillo de benceno, ¿ok? Por lo tanto, ese enunciado 2 sería falso. No tenemos 3, sino solo 2. Y esto es falso. Tercer enunciado. El ácido gálico tiene su nombre IUPAC, ácido 3,4,5-trihidroxibenceno carboxílico. Aquí observamos el ácido gálico y la regla dice que nosotros tenemos que enumerar observando el grupo que tiene mayor jerarquía. En este caso, en el anillo de benceno, observamos el grupo COOH, que vendría a ser el grupo carboxílico. Entonces, quiere decir que este carbono tiene prioridad 1. Los otros grupos OH van a trabajar como simples sustituyentes y que reciben el nombre, de acuerdo a su jerarquía, el nombre de hidroxi. Enumeramos 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿cómo se llama ese compuesto? El grupo funcional de ese compuesto es el ácido carboxílico, así que comenzamos con ácido, luego vienen los sustituyentes de hidroxi que están en la posición 3, 4 y 5. Como son 3, colocamos trihidroxi y finalmente el nombre de la cadena principal. Podría ser benceno carboxílico. Eso sería el nombre de ese compuesto. Enunciado 3 sería verdadero.
En el enunciado 4 nos hablan sobre la sustancia del resveratrol, el cual aquí observamos su estructura. Cuando a nosotros nos mencionan una estructura de tipo trans, ¿no? Recuerden que si existe un trans, entonces existe otro compuesto con la misma fórmula global que va a ser la posición cis, lo cual nosotros conocemos como isómeros. Entonces aquí nos dice, ¿el transresveratrol es el isómero del cisresveratrol? Sí, eso sería correcto, ¿no? Porque ya sabemos que el trans y el cis simplemente es una orientación diferente en la geometría 3D, ¿no? En la estructura geométrica. Por lo tanto, ese enunciado sería verdadero, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, aquí queremos dibujar, para que ustedes puedan ver la otra estructura, ustedes pueden colocar aquí, estaría el hidrógeno, que estaría faltando a ese cuarto enlace, y aquí estaría el otro hidrógeno, ¿no? Entonces, si ustedes giran un poquito esta estructura, miren, vamos a tener de la siguiente manera. Sería de esa manera, ¿no? Miren aquí, donde aquí los hidrógenos, ¿no? Esos compuestos están con una orientación en forma de trans. Entonces, la otra manera sería cuando estos están en la misma posición, que sería la estructura de tipo cis, ¿no? Entonces, de ahí creo que sí da para apreciar de una mejor forma, ¿ok? Enunciado, pregunta 2, por lo tanto, la respuesta sería la alternativa enano. Pregunta número 3. Nos piden marcar igual, verdadero o falso con respecto a las siguientes proposiciones. Aquí estamos observando una estructura lineal en el cual estamos viendo que existe una ramificación, un sustituyente, ¿cierto? Esta estructura encontramos a un grupo funcional que espero que ya lo hayan identificado, ¿no? Esto es el famoso éter. Hemos dicho en teoría que generalmente los éteres son considerados como sustituyentes. Entonces nosotros vamos a elegir la cadena más larga de carbonos, en este caso por ejemplo sería la cadena horizontal, ¿no? Y enumeramos del carbono más cerca al sustituyente, que en este caso trabaja este éter como sustituyente. Todo éter como sustituyente recibe la terminación oxi. Como esto tiene un solo carbono, esto es el prefijo met y la terminación oxi. Entonces estamos frente al metoxi. Enumeramos por el lado izquierdo porque está más cerca el sustituyente de metoxi y sería 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál sería el nombre de ese compuesto? Primero nombramos la posición del sustituyente, que sería 2-metoxi, y el nombre de la cadena principal. La cadena principal es de 5, así que sería el prefijo pent, y como todos son enlaces simples, eso sería un 2-metoxipentano. Primer enunciado dice, el A es un éter alifático. Recuerden que cuando hemos clasificado los hidrocarburos, para decir que es alifático, solo tienes que observar que no sea aromático. Y cuando nosotros nos preguntan si el compuesto es aromático, recuerda que tú tienes que ver prácticamente al anillo de benceno, ¿no? Para decir que es aromático. Si no vemos el benceno, como es en este caso, entonces estamos frente a un alifático. Correcto. ¿Y su nombre es metoxipentano? No, ahí le faltó el número 2. Por lo tanto, por esto de aquí sería falso. Letra B, enunciado 2, nos dice, es un éter aromático, y ahí podemos ver nuevamente que no es un compuesto que tiene el anillo de benceno, por lo tanto no es aromático. Ahí ya descartamos. Pero practicando, ¿cuál sería el nombre de esa estructura? Esto es un grupo, un ciclo hexano, porque no es un benceno, y tiene el grupo OH. Priorizamos entonces para enumerar
de ese grupo OH. 1 y continuamos por el sustituyente. 3, 4, 5 y 6. ¿Cuál sería el nombre de este compuesto? Nuevamente nos encontramos aquí con este éter que ya lo hemos visto en el compuesto A y como tiene un solo carbono, eso es prefijo met y como es un éter termina en oxi, metoxi. Nombre de dicha estructura, primero el sustituyente, 2-metoxi y el nombre de la cadena principal. Estamos hablando de un ciclohexano, pero es un alcohol. Entonces sería el ciclohexanol. Enunciado 2, entonces también es incorrecto porque fenol es con el anillo de benceno. Esto es falso. Enunciado 3. C es un éter cíclico. Aquí, por ejemplo, vemos otra manera de poder encontrar esta sustancia, que es un éter en una cadena cerrada, lo cual efectivamente es un cíclico. Es apolar. Las condiciones, acuérdense que tiene que ser simétrico, ¿no? Para que sea apolar. Y por ser apolar, ¿no? Es un compuesto que tiene más afinidad por los solventes opuestos al agua, ¿no? Entonces, eso se dice que es liposoluble, ¿no? Lipo es como que grasas, entonces son sustancias solubles en solventes que van a disolver a la grasa, ¿no? Y en este caso, ¿quiénes son esos componentes? Las sustancias que son apolares, ¿ya? Entonces, es un éter cíclico polar, liposoluble, sí, y su nombre es dioxano, sí. En este caso, su nombre es dioxano porque es la forma que presentan estos compuestos, ¿ya? Su nombre general de este compuesto es dioxano. Ahora, ese dioxano, donde ustedes están viendo el grupo del éter, puede estar en la posición 1,2, en la posición 1,3, en la posición 1,4, ¿no? En este caso, como está en la posición 1,4, en algunos libros ustedes pueden encontrar como el paradioxano, ¿no? Entonces, pero sí sería correcto, ya que esa es la estructura de ese compuesto. Eso es verdadero. Y en la letra, el compuesto D, en el número 4, vemos un compuesto más complejo, efectivamente es un éter conocido como un éter corona, como lo menciona aquí, y nos preguntan si en ese éter existe 10 pares de electrones sin compartir. Nosotros sabemos que el átomo de oxígeno está en el grupo 6A de la tabla periódica, lo cual significa que ese átomo de oxígeno presenta 6 electroncitos para poder formar los enlaces. Aquí estamos viendo que cada átomo de oxígeno, al formar esa estructura de la corona, está utilizando 2. Quiere decir que aquí le estaría faltando un par y aquí un par para que sean 6. Entonces, son 4 electrones libres por cada átomo de oxígeno, ¿no? O 2 pares. Entonces, ¿cuántos pares tenemos aquí? Tenemos 2, 4, 6, 8, 10 pares de electrones que estarían sin compartir. Por lo tanto, ese enunciado 4 sería verdadero. Respuesta en la pregunta 3, la clave sería la alternativa casa. Pregunta número 4. Tenemos los siguientes compuestos. Ahí podemos observar los nombres y nos piden verdadero o falso respecto a los enunciados. Enunciado 1. Metanal y etanal. Aquí está el metanal y el etanal y como ustedes pueden ver la terminación y les indican aquí el grupo funcional, son aldehídos, ¿correcto? Y recuerden que para nosotros, por poder formar un aldehído, ¿no? Para nosotros tener una reacción que va a producir un aldehído, que es el grupo CHO, estos compuestos tienen que venir de la oxidación de un alcohol, ¿correcto? La oxidación de un alcohol. Por lo tanto, aquí nosotros si vemos que existe un átomo de carbono en este grupo CHO, quiere decir que esto anteriormente ha sido un alcohol. ¿Con cuántos átomos de carbono? Con un átomo de carbono que sería el metanol.
para poder formar, mediante la oxidación, ese metanal, ¿no? Y este etanal, que en este caso ustedes observan que tiene 2 átomos de carbono, entonces para que sea ahora un aldehído, él ha tenido que hacer un alcohol que tiene 2 átomos de carbono, y en este caso ha tenido que ser el etanol, ¿no? Entonces aquí este ha sido el metanol, que mediante la oxidación se formó el metanal, y este ha sido el etanol, que mediante la oxidación se forma el etanal. Por lo tanto, acá nos dicen el metanal y el etanal son productos de la oxidación del metanol y del etanol respectivamente verdadero. Propiedad de los aldehídos, ¿no? ¿Cómo se obtienen los aldehídos? Vanilina se nombra según la nomenclatura IUPAC de la siguiente forma, ¿no? Veamos entonces en este compuesto cuál es el grupo principal, ¿no? Algunos estarán observando aquí, profesora, veo el grupo CHO, eso corresponde a un aldehído. Veo por aquí, profesora, un OH, corresponde al alcohol. Y por aquí dirán, veo al éter, ¿no? Entonces estamos hablando de qué tipo de compuesto. Aquí viene la jerarquía. La jerarquía dice que el compuesto que tiene más peso, en este caso, es el aldehído. Así que vamos a enumerar por ese carbono, por el grupo CHO. 1. Y voy a continuar la numeración por el sustituyente más cercano, que sería este lado derecho. Enumeramos 2, 3, 4, 5 y 6. Los que quedaron fuera son los sustituyentes, que tú ya conoces a este, ¿verdad? OCH3 es un éter que tiene un solo átomo de carbono y eso se llama metoxi. ¿Y cómo se llama el OH cuando tiene o cuando trabaja como sustituyente? Este se llama hidroxi, ¿no? Se llama hidroxi. Ahora sí, coloquemos el nombre para dicha estructura. Orden alfabético, primero tendría que venir el hidroxi, ¿no? Sería 4-hidroxi, el nombre del compuesto, seguido del otro sustituyente, 3-metoxi, y el nombre de ese compuesto, ¿no? El ciclobenceno con el grupo CHO. Puedes llamarlo benzaldehído o también puedes llamarlo como benceno carbaldehído. Y como podemos ver aquí, ese enunciado sería falso. Enunciado 3. Glucosa o dextrosa es un aldehído polihidroxilado. Podemos observar que sí, efectivamente es un aldehído porque vemos aquí el grupo CHO y se dice que es polihidroxilado porque tiene varios grupos OH, ¿no? Que vienen a ser justamente las características de los carbohidratos. Y nos piden el nombre. El nombre aquí sería entonces el nombre de este compuesto 4-hidroxi-3-metoxibenceno carbaldehído, ¿ok? Lo cual sería, por lo tanto, falso. En el enunciado número 3 nos hablan sobre la glucosa o dextrosa, que es un aldehído. Los aldehídos, como aquí podemos observar, que está resaltado de color verde, ¿no? Tienen el grupo CHO. Y decimos que es un polihidroxilado porque tiene los grupos OH, ¿no? Que son los que están resaltados de color amarillo. Entonces, estos son los polihidroxilados. Ahí está. Su nombre IUPAC nos dicen. ¿Cuál es el nombre IUPAC de ese compuesto? Entonces, todos los grupos OH están trabajando como sustituyentes y estarían presentes en el carbono 2, 3, 4, 5 y 6. Enumeramos aquí del grupo 1 a este carbono porque le vamos a dar prioridad a ese CHO. Su nombre entonces sería
2, 3, 4, 5, 6, como son 5 hidroxis, sería pentahidroxi, y el nombre de la cadena principal. ¿Cuál es el nombre de esa cadena principal? Como es una cadena de 6 carbonos, sería hexa, y como es un aldehído, eso sería hexanal. Eso es el nombre de esa estructura. Por lo tanto, el enunciado 3 podemos observar como no hay el prefijo pentahidroxi, sería falso. Enunciado 4. El carbono carbonílico es planar. Se refiere al carbono que tiene el grupo carbonilo. Y como nosotros ya sabemos, el carbono cuando está con un grupo carbonílico presenta hibridación de tipo sp2. Y como ya habíamos mencionado anteriormente, la hibridación de tipo sp2 hace que esa estructura sea planar, ¿no? Y forma un enlace doble con el oxígeno, efectivamente. Enunciado 4, verdadero. Y la respuesta en esta pregunta 4 sería la alternativa barco. Pregunta número 5. Tenemos las siguientes estructuras y nos piden marcar verdadero o falso. La estructura A, su nombre. Veamos aquí cuál es el nombre de esa estructura. Siempre primero lo que vas a hacer es identificar el grupo funcional de mayor jerarquía. Aquí no tenemos problema porque vemos que es el grupo CO, que cuando está en el intermedio, recuerda que eso corresponde a la acetona, ¿cierto? Entonces enumero por el carbono más cercano a ese grupo funcional y sería de esta manera. Para arriba o para abajo da lo mismo. Esto sería entonces el sustituyente que corresponde al CH3. ¿Cómo se llama ese sustituyente? Esto se llama metil, ¿cierto? Porque ese puntito indica que aquí hay la presencia de un carbono. Ahora sí, el nombre entonces para dicha estructura sería primero nombrar el sustituyente, que es 4-metil, y luego el nombre de la cadena principal. Una cadena que es de 5, que sería pent, el prefijo pent, y como es una acetona, sería pentanona. Pero ¿dónde está ese grupo de la acetona? ¿Dónde está la ona? Está en el carbono 2. Entonces sería pentan 2-ona. Enunciado 1 nos dice el nombre del compuesto es isobutilmetilcetona y su nombre IUPAC es 4-metilpentan-2-ona. Eso es correcto. La nomenclatura que acabamos de colocar aquí es la nomenclatura sistemática, ¿no? Lo que más utilizamos, la nomenclatura sistemática. Pero tenemos la nomenclatura común. La nomenclatura común simplemente observa los sustituyentes que están al costado de ese grupo de cetona. Entonces, aquí al lado izquierdo tenemos el metil, porque aquí hay uno. Entonces sería metil, perdón, vamos a ver primero el orden alfabético. Voy a colocar, aquí tendría el metil y al otro lado tendría esta cadena que es 1, 2, 3, 4. Y si tú te das cuenta, esa forma que tiene en esto aquí, este 4, mira que estoy colocando de color celeste, es el isobutil, ¿correcto? Por lo tanto, el nombre común para esa cetona en orden alfabético sería primero isobutil metilcetona. Y por eso ese enunciado es correcto. Número 2, nos habla sobre la letra B. Nos dice la estructura, el nombre de la estructura B. Aquí nuevamente observen los grupos funcionales. Hay un grupo OH, hay un grupo carbonilo, hay otro grupo OH. Entonces tenemos cetona y tenemos alcohol, ¿cierto? Ahora,
nosotros tenemos que ver la jerarquía. ¿Quién manda en esta jerarquía? Manda la cetona. Y todos los grupos OH simplemente son grupos hidróxidos, ¿no? Son hidroxis, son sustituyentes. Así que enumeramos, estos son hidroxis como sustituyentes, y enumeramos la cadena. Como están en la misma posición simétrica, recuerda, solo se enumeran los carbonos, no me vayan a enumerar los oxígenos. Hablamos entonces, ¿cuál es la posición de los sustituyentes? Los sustituyentes están en el 1 y en el 3. Sería 1,3 dihidroxi y el nombre de la cadena principal, que es una pro de 3 propanona. Eso sería su nombre. Nos dicen, ¿es una hidroxicetona? Sí, es una hidroxi por el grupo OH y cetona porque es la cadena principal. Y el nombre IUPAC sí es correcto, 1,3 dihidroxipropanona. Verdadero. Enunciado 3 nos dice, la letra C, el compuesto C, se obtuvo por la oxidación del 2,3 dihidroxipropanona. En esta pregunta tiene que haber una corrección, ¿no? La respuesta indica que es verdadero, pero esto no es correcto. Entonces, para que este compuesto sea el enunciado correcto, que la letra C se obtuvo a partir de la oxidación, esto es una acetona, ¿correcto? Sabemos todos claro que esto es una acetona y por ende el compuesto anterior que ha tenido que oxidarse tuvo que ser un alcohol. Entonces, en estos carbonos que estamos viendo aquí, donde está el grupo de la acetona, es donde se tendrían que encontrar esos grupos OH. Entonces, si nosotros retrocedemos, ¿cómo era la estructura de los cuales se oxidó para formar ese compuesto? La estructura sería de esta manera. Aquí, en este carbono y en este carbono se tendría el grupo OH, ¿no? Entonces sería 1, 2, 3 y 4. Entonces, para dar correcto a este enunciado, aquí tendríamos que colocar que se da a partir de la oxidación del 2,3 dihidroxi. Perdón, ya no sería hidroxi porque en este caso es el grupo funcional principal. Entonces, aquí sería el nombre del alcohol. Es un alcohol de 4 átomos de 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Aquí es el otro átomo de carbono, ¿no? Sería un butanodiol. Eso sería el nombre de ese compuesto, ¿no? Sería un butano 2,3 diol. Entonces, cuando esto se va a oxidar, ¿no? Que es este compuesto que estamos dibujando aquí, vamos a tener el 2,3 dihidroxibutanona, ¿no? Entonces, su nombre sería acá 1, 2, 3, 4 y sería el butanona. Pero como en este caso ese grupo carbonilo está en el 2 y en el 3, colocamos 2,3 diona. Eso sería el nombre de ese compuesto, ¿no? Creo que les había dicho hidroxi, ¿no? Me equivoqué ya. Sería butano 2,3 diona, el nombre de esta estructura, ¿no? Después que se oxida, aquí vamos a colocar el nombre de que es, esto sí es el butano 2,3 diol, ¿no? Esto es el alcohol, que cuando el alcohol se oxida forma el butano 2,3 diona, ¿ok? Entonces, para que esta estructura sea correcta, recuerden realizar esa corrección, ¿ya? Luego en el siguiente enunciado nos dice la estructura D corresponde a un alfa-cetoácido y se le conoce como un alfa-cetoglutarato y su nombre IUPAC es el ácido 4-oxopentanodioico. Muy bien, aquí entonces vamos a ver los grupos que tenemos. Tenemos el grupo carboxílico por aquí,
Aquí también otro grupo carboxílico, así que yo tengo las posibilidades de comenzar a contar por estos carbonos, pero como tengo aquí un sustituyente, ojo, esto es cetona, acuérdate que la cetona como sustituyente recibe el nombre de oxo, priorizo ese lado de la numeración. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? ¿Cuál sería el nombre de esa estructura? Es un ácido carboxílico, su nombre será ácido, sustituyente en la posición 2, 2-oxo, y el nombre de la cadena principal. Como es una cadena de 5, eso sería pentano, y como hay dos grupos carboxílicos y los carboxílicos terminan en oico, entonces pentano dioico. Eso sería el nombre de esa estructura. El término alfa-ceto, o en general el término alfa, van a ver ustedes cuando el grupo del cual se esté hablando está en dirección hacia abajo, ¿ok? Entonces vamos a ver cuando esos grupos funcionales que van a designar si es alfa o beta, alfa es hacia abajo, ¿ok? Y cuando veamos estructuras con el sustituyente hacia arriba, sobre todo en los carbohidratos, esto es el tipo beta. Entonces, en este caso tenemos al grupo de la cetona hacia abajo, por eso es un alfa-cetoácido, ¿no? Ceto por ese grupo carbono, carbonílico, este grupo carbonilo, C2, CO, y ácido por el grupo funcional que es el carboxílico, ¿no? Por lo tanto, esto sería un enunciado falso, ¿no? Porque acá nos dice que es 2-oxo y acá nos dice que es 4-oxo. Entonces, la clave en esa pregunta número 5 sería la alternativa enano. Pregunta número 6. Tenemos los siguientes compuestos y vamos a marcar verdadero o falso a cada enunciado. 1. Todos son monosacáridos. Hay 2 aldosas y 3 cetosas con diferentes números de carbono. Recordar que los monosacáridos son estructuras que presentan entre 5 o 6 carbonos. Puede ser una estructura abierta, como estamos viendo en este caso, o estructuras cerradas. Entonces, sí, todos son monosacáridos. Y vamos a ver si tenemos aldosas o cetosas. ¿Qué son las aldosas? Son los aldehídos que vamos a tener en cada uno de los compuestos. Por ejemplo, aquí, esto es un grupo CHO, lo que estoy resaltando. Esto es un grupo cetona. Esto es otra cetona. Esto es un grupo CHO, que es un aldehído. Y este otro grupo CHO, que es aldehído. Por lo tanto, tenemos 3 aldehídos, ¿ok? Tenemos 2, ¿no? Son 3 aldehídos y tenemos 2 cetonas que son llamadas cetosas, ¿no? Por lo tanto, este enunciado sería falso. Si nosotros quisiéramos saber el número de carbonos que tiene cada estructura, es solo contar, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es una estructura de 6. Aquí es 1, 2, 3, 4, una estructura de 5. Aquí tenemos 1, 2, no te olvides que de este carbono sale el grupo ceto. Esto es 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, una cadena de 5. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, efectivamente, todos tienen diferentes números de carbono. Pregunta número 2 nos dice, la ribosa y la ribulosa, aquí estamos viendo la ribulosa y la ribosa, son isómeros de compensación funcional. Aquí podemos observar que esto es una cetona, la ribulosa es una cetona, mientras que la ribosa es un aldehído.
Y para decir que son isómeros de compensación funcional, tendríamos que ver que presenten la misma fórmula global. Contamos el número totales de carbono, son 5 carbonos, contamos cuántos hidrógenos presenta en total, son 10 hidrógenos, y en total cuántos oxígenos. Son 5 oxígenos. Hacemos lo mismo para la ribosa, contamos el número de carbonos en total, son 5 carbonos, contamos el número de hidrógenos, son 10 hidrógenos y el número total de oxígenos sería 1, 2, 3, 4, 5. Vemos que tienen la misma fórmula global, por lo tanto la ribosa y la ribulosa sí son isómeros de compensación funcional. Tienen la misma fórmula global, pero son diferentes funciones. Uno es cetona y el otro es aldehído. Enunciado 3. Todos son isómeros configuracionales de y capaces de formar puente de hidrógeno con el agua entre sí. Podemos ver aquí en las estructuras que efectivamente sí tienen configuración D, como estamos viendo aquí, por lo tanto eso sería verdadero, ¿no? Y nos dice que son capaces de formar puentes de hidrógeno al tener el enlace de tipo OH. Efectivamente ellos van a ser generadores de los puentes de hidrógeno. Eso sería verdadero. Y en el enunciado 4 nos dice, la cedoheptulosa recibe el nombre de 1,3,4567 hexahidroxiepona, ¿no? 2-ona. Entonces, lo que tendríamos que hacer aquí es observar el grupo funcional. En este caso es una cetona y todos los OHs que estamos viendo aquí, vamos a colocar aquí en OH, 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 OH y OH. ¿En qué posiciones está ese OH? En el 1, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6 y en el 7. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. ¿Son cuántos hidroxis? ¿Cuántos hidroxis tenemos? 6. Por eso utilizamos hexahidroxi. Y la cadena que es de 7 sería una heptanona. Pero como tenemos en el carbono 2 la cetona, hay que indicar dónde se encuentra. Sería entonces hepta-2-ona, ¿no? Aquí sería eso el nombre. Aquí vamos a considerar esa corrección para que esto sea verdadero, ¿ya? Tiene que decir heptan-2-ona. Muy bien, falso, verdadero, verdadero, todo verdadero sería la clave en esa pregunta, la alternativa en A. Pregunta número 7. Tenemos las siguientes estructuras, que son los disacáridos. Recuerden que los disacáridos son estructuras que están formadas por 2 monosacáridos, ¿no? Aquí tenemos un monosacárido, otro monosacárido, que está formando la maltosa. Acá tenemos otros monosacáridos que son las glucosas formando la celobiosa, ¿no? Sacarosa y lactosa. Y cuando tenemos uniones de varios monosacáridos, vamos a tener estructuras bastante extensas, grandes, a los que nosotros llamamos polisacáridos, ¿no? Nuestro organismo puede realizar una metabolización, ¿no? De los monosacáridos, de los disacáridos, ¿no? Pero cuando ya tenemos polisacáridos son mucho más complejos, ¿no? Por esa razón, por ejemplo, las fibras, ¿no? Son productos que simplemente sirven para poder ocupar un espacio en el estómago y no liberar una cierta energía debido a las rupturas que estarían ocurriendo si fuera, por ejemplo, un disacárido o un monosacárido, que sí en estos casos el organismo lo puede metabolizar, ¿no? Entonces, en función a esas estructuras, nos preguntan lo siguiente. Nos dice, indicar verdadero o falso
en las siguientes proposiciones. La diferencia entre la maltosa y la celobiosa está en el tipo de enlace y el tipo de anómero. ¿Qué viene a ser, chicos, o cuál es la diferencia que existe entre la maltosa y la celobiosa? Cuando hablamos de los disacáridos, tenemos 4 disacáridos que abundan, que viene a ser la maltosa, la celobiosa, la lactosa y la sacarosa. Y aquí, como ustedes pueden ver, miren, cuando la posición del enlace es hacia abajo, decimos que es un alfa, y cuando la posición de ese grupo OH está hacia arriba, decimos que es un beta. ¿Ok? Entonces, aquí como vemos alfa y alfa hacia abajo, entonces el enlace que se forma en esa maltosa es de este tipo, alfa glucosa y alfa glucosa forman la maltosa. Entonces, estos disacáridos prácticamente se van a diferenciar dependiendo la estructura que estos presentan cada uno y con qué se van a unir con otro monosacárido, ¿no? Monosacárido y monosacárido y nos forman un disacárido, ¿ya? Entonces, miren la diferencia que existe entre la maltosa y la celobiosa. Si ustedes observan estas dos estructuras, prácticamente es lo mismo, solo que aquí el enlace es de tipo alfa en la maltosa y aquí en la celobiosa el enlace que une los dos monosacáridos es de tipo beta, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que los diferencia es el tipo de enlace, ¿no? Uno es enlace de tipo alfa y el otro es enlace de tipo beta, pero están constituidos por dos monómeros que son las glucosas, ¿ok? Y nos dice en el tipo de enlace y el tipo de anómero. ¿Qué cosa es un anómero? Miren, aquí tenemos una cadena de la glucosa, ¿no? Una cadena abierta, que cuando nosotros formamos esta estructura cerrada que estamos viendo aquí, ¿no? Se va a formar entre este carbono 1 y el carbono 5. Aquí es donde se va a cerrar esa cadena. Al cerrarse esa cadena, como ustedes pueden observar aquí, vamos a tener dos posiciones que puede ocupar ese grupo OH. Puede estar en una posición hacia abajo o puede estar en una posición hacia arriba. Entonces, como estos dos tienen la misma fórmula global, nosotros decimos que son isómeros, ¿no? Y como tienen esas dos posiciones que van a las dos posibilidades, tenemos la formación del alfa cuando está hacia abajo y la formación del beta cuando está hacia arriba. Entonces, a estos nosotros decimos que se llaman anómeros, ¿ok? Entonces, en el caso de la maltosa y de la celobiosa, efectivamente ellos son anómeros, ¿no? Entonces, eso sería verdadero. Luego nos dice, la hidrólisis de la lactosa produce los monosacáridos de la glucosa y la fructosa. Si nosotros vemos aquí la lactosa, ¿no? Apreciamos que estos están formados por dos monómeros que vienen a ser la galactosa y la glucosa, ¿no? Entonces no tenemos los dos monómeros de glucosa y fructosa. Entonces no es la fructosa. La glucosa sí, pero el otro es la galactosa, no la fructosa. Entonces esto sería falso. Las harinas, dice, contienen principalmente amilosa y amilopeptina. Por tanto, su consumo excesivo nos engorda. Lo que ocurre con el caso de los carbohidratos, jóvenes, cuando hay un consumo en exceso, que justamente eso es la clave, ¿no? Ese consumo en exceso forma lo que son las grasas, ¿no? Entonces, por lo tanto, entonces esos tejidos, ¿no? Van a formar tejidos adiposos y esos tejidos son los que efectivamente estarían engordando. Entonces, eso es verdadero, ¿no? Los carbohidratos son importantes, cumplen una función en nuestro organismo, pero todo a medida correspondiente. Cuando ya existe un exceso, esa cantidad de exceso se convierte en glucosa y esa glucosa es metabolizada y forma grasa y por eso uno engorda, ¿no? Cuando come demasiados carbohidratos. Pregunta enunciado número 4, ¿qué nos dice? La celulosa no es alimento para nosotros,
no podemos metabolizarla debido a su enlace beta. Sin embargo, para los rumiantes herbívoros e insectos es alimento. Como habíamos mencionado, nosotros los humanos, ¿no? No digerimos, no podemos metabolizar lo que son los polisacáridos, ya que son estructuras muy grandes y en este caso está considerado la celulosa como un polisacárido. Entonces no se puede metabolizar y por lo tanto no van a tener una función como un alimento en liberarnos una cierta cantidad, qué sé yo, de proteínas u otras cosas, ¿no? Mientras que esto sí es pues un alimento para los herbívoros, ¿no? Porque ellos tienen otras enzimas que les ayudan justamente a metabolizar. Entonces esto es verdadero y la clave en esa pregunta, de acuerdo a nuestros enunciados, va a ser la alternativa enal, ¿ok? Sería verdadero, falso, verdadero, verdadero. Siguiente pregunta, pregunta número 8. Tenemos las siguientes estructuras. Aquí, por ejemplo, estamos viendo grupos conocidos, que viene a ser el grupo OH, OH y OH, lo cual me indica que esto viene a ser alcoholes, ¿no? Estamos frente al grupo funcional del alcohol. Y a este otro lado encontramos también los grupos OHs. Resaltamos aquí OH, 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 OH. Entonces ambos compuestos son alcoholes, ¿correcto? Nos dicen en el primer enunciado, glicerina o glicerol. ¿Quién es la glicerina? Es este compuesto donde observamos que está formado por una cadena de 3 carbonos. Como ustedes ven, es una estructura simétrica que tiene todo el mismo número de átomos de carbono a la izquierda y a la derecha. Están distribuidos iguales el grupo OH, que es el grupo principal. Enumeramos 1, 2 y 3 y el nombre de esa estructura sería un propanol, pero hay que indicar las posiciones de esos alcoholes. Sería entonces propan y las posiciones del grupo OH sería propan 1,2, 3 y como son 3 alcoholes, eso sería triol, ¿no? Dice la glicerina o glicerol químicamente es el propan 1,2,3 triol, ¿sí? Eso es correcto. Nos dice es un líquido viscoso. Recuerden que la viscosidad se debe a las fuerzas intermoleculares. Mientras más fuerzas intermoleculares nosotros tenemos, veremos que la viscosidad de dicha sustancia aumenta. Entonces, en este caso, tenemos 3 grupos OH y esos 3 grupos OH van a aumentar la fuerza intermolecular, aumentando la viscosidad de esa sustancia. Esto sería verdadero. Sorbitol o glucitol. En este caso es la otra estructura y nos dice debido a sus múltiples grupos OH es muy soluble en agua. Aquí podemos ver que efectivamente aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? 6 átomos de carbono y debido a ese grupo OH que tiene varios, ¿ok? Que tiene varios, va a ser efectivamente soluble en agua. Ahora, recuerden que nosotros hemos mencionado que la solubilidad del alcohol disminuye a medida que aumenta el peso molecular. Pero deben tener en cuenta, por ejemplo, aquí sería el metanol, CH3, CH2OH etanol, con 3 CH3, CH2, CH2 propanol, ¿no? CH3, CH2, CH2, el butanol. Entonces, a partir de aquí, cuando es una cadena lineal de 5, de 6, de 7, de 8, etcétera, ya disminuye su solubilidad. Pero aquí la diferencia es que a pesar que aumente el número de carbonos, aumenta el grupo OH
y por esa razón esto no se ve afectado en su solubilidad. ¿Ok? Entonces este grupo OH hace que esa molécula siga siendo muy soluble. Ambos compuestos son capaces de formar ésteres con los ácidos. Recuerden aquí, o bueno, se van a ver recién en la semana de esterificación, ¿no? Una reacción de esterificación consiste en formar ésteres, ¿ok? Sirve para formar ésteres. Y esos ésteres se forman con la presencia de un alcohol más la presencia de un ácido carboxílico. Entonces, cuando juntamos un ácido carboxílico y un alcohol, vamos a tener como producto la formación de un éster. ¿Ya? A eso se refiere ese último enunciado. Entonces, ambos compuestos son capaces de formar ésteres, efectivamente, porque como son alcoholes, cuando se combinan con los carboxílicos van a formar ésteres. La clave en esa pregunta 8 sería la alternativa enal. Muy bien, chicos, hasta aquí entonces ahora hemos llegado con los ejercicios de clase. Vamos a continuar con los ejercicios domiciliarios. Recuerda dejar tu like, suscribirte para poder seguir subiendo más contenido. Pregunta número 1. Tenemos el siguiente compuesto y nos piden marcar verdadero o falso. Nos preguntan en el enunciado 1 la fórmula general del compuesto S11H16O1. Lo único que tendríamos que hacer aquí es contar cuántos carbonos hay en total, cuántos hidrógenos hay en total y cuántos oxígenos hay en total. Deben de saber que estos triples enlaces que observamos aquí en la estructura, donde comienza, aquí hay un carbono y aquí también hay otro carbono. Entonces, tener mucho cuidado con el número de carbonos que van a contar. Entonces, todos estos puntitos serían los átomos de carbono y vamos a proceder a contar cuántos tenemos. Son 11 átomos de carbono y ahora contamos los hidrógenos, ¿no? Recuerden siempre observar que el carbono tenga sus 4 hidrógenos, ¿no? Aquí o sus 4 enlaces. Aquí tiene 3 más 1, 4. Aquí voy a dibujar para que ustedes lo puedan ubicar. Este carbono tiene 2 enlaces. Con los verdes serían los hidrógenos, ¿ok? Son 2. Aquí está completo, completo los 4. Completo aquí 3, 4. Completo 4. Completo el 4, completo el 4, aquí tiene 2 que estarían faltando, aquí falta 1 y aquí está completo. Entonces ahora sí contamos los hidrógenos. Son 18 hidrógenos y ¿cuántos oxígenos? Solo observamos un oxígeno. Por lo tanto, ese enunciado sería falso. Ya, aquí sería entonces falso. Químicamente es un alcohol poliinsaturado. Aquí podemos ver que efectivamente es un alcohol por el grupo funcional y decimos que es insaturado porque presenta un enlace triple. Recuerden que decimos que es insaturado cuando la estructura presenta enlaces dobles o enlaces triples. Verdadero. Y ahora nos dice, la hidrogenación completa produce el 4,5 dimetil-nonan-2-sol. Cuando nosotros vamos a hidrogenizar completo, quiere decir que este triple enlace que estamos viendo aquí va a llegar a formarse hasta un enlace simple, ¿no?
Al igual que este doble enlace, también vamos a colocar hidrógenos hasta que forme un enlace simple. Entonces, chicos, prácticamente lo que nosotros tendríamos es la siguiente estructura. Aquí tenemos 1, 2, voy a dibujar a este lado los carbonos que estaría quedando, ¿no? Un carbono, que es el CH3, 2 carbonos, aquí está, 1, 2, 3, voy a colocar de esta manera, 4, ya no el triple enlace, correcto, porque ya estaría hidrogenizado, 5, 6, continúa aquí, 7, continúa aquí, 8, continúa aquí y finalmente 9 carbonos, ¿ok? Ahí están los 9 carbonos y ahora lo que voy a hacer es colocar los grupos que estaríamos obteniendo en dichas cadenas. 1, 2, 3, 4, en el 5 encontramos este grupo CH3. 1, 2, 3, 4, 5, aquí tendríamos ese grupo CH3, ¿correcto? Aquí está el CH3. Luego seguimos, después de ese enlace, 1, después de ese 1 encontramos otra vez otro CH3. Entonces aquí hay otro CH3. Muy bien. Luego tenemos 1, 2, 1, 2, aquí estaría ese grupo OH. Ese grupo OH y finalmente el CH3. Entonces, esa sería nuestra estructura. Si nosotros queremos dar nombre a ese compuesto después de la hidrogenación, para los que no se recuerdan qué es una hidrogenación, la hidrogenación es una reacción donde nosotros vamos a adicionar a los dobles enlaces, ¿no?, lo que es la molécula de hidrógeno hasta poder tener enlaces simples. Y si es triple igual, ¿no?, colocamos en este caso para un doble necesitamos una molécula de hidrógeno y para un triple son 2 moléculas de hidrógeno para saturar completamente. ¿Ok? Muy bien, entonces eso es lo que hemos realizado aquí para que puedan desaparecer tanto el triple como el doble enlace. Y para nombrarlos, ahora vamos a enumerar por este carbono porque le estoy dando prioridad a ese grupo OH que es el grupo principal. Y sería 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y todo lo que quedó fuera son los sustituyentes. ¿Cuál sería su nombre? En el carbono 4 y en el carbono 5 tenemos los metiles. Como son 2, eso es dimetil. Y el nombre de la cadena principal, que es un alcohol, sería el nonanol. Pero ¿dónde está el alcohol? Está en el 2, entonces sería nonan 2-ol. Y ese enunciado sería, por lo tanto, verdadero. Entonces aquí, teniendo esa corrección, chicos, en la pregunta 1 domiciliaria, la clave sería, perdón, no es la B, es falso, verdadero, verdadero. Entonces aquí simplemente hay que hacer una corrección, ¿ya? Aquí hay que colocar que esto sería falso. Muy bien, eso sería nuestra respuesta. Pregunta número 2. Tenemos igual la siguiente estructura y nos piden el nombre de dicho compuesto. Identifiquemos los grupos funcionales. Profesora, tengo aquí el grupo OH, que es del alcohol, y tengo aquí el grupo cetona, que es el carbonilo. Los demás son sustituyentes. ¿Quién manda, el alcohol o la cetona? Manda la cetona, entonces tengo que priorizar que ese grupo funcional sea menor numeración. Y en este caso el OH
simplemente pasa a ser un sustituyente y recibe el nombre de hidroxi, ¿no? Los alcoholes como sustituyente son hidroxi. Esto es el famoso metil, esto es el cloro y ya no tenemos más sustituyentes. ¿Cuál sería el nombre de dicha sustancia? Como es una acetona, entonces comenzamos a nombrar con los sustituyentes. En orden alfabético, el nombre sería 3-cloro, por el orden alfabético, 6-hidroxi, luego sigue metil, está en la posición 5, 5-metil, y el nombre de la cadena principal que es de 6. Sería una ex, y como es un doble enlace, sería un hexen. Hexen. ¿En dónde está ese en? Está en el carbono número 3. Sería 3 en, y en la posición de la cetona, ona, ¿no? Porque sería una hexenona, porque hay doble enlace en y hay una cetona ona y tú tienes que indicar esas posiciones. ¿Dónde está la cetona? La cetona, el grupo carbonilo, está en el carbono 2. Entonces sería 3-en, 2-ona. Y como podemos ver, eso sería falso, ¿no? Aquí tenemos en el orden alfabético al revés. Primero el M y luego el H. Eso es falso. Enunciado número 2. Dice, se observa 3 grupos funcionales y sufre reacción de adición. ¿Cuáles son los 3 grupos funcionales? Tenemos el grupo del alcohol, tenemos el grupo del alqueno y tenemos el grupo de la acetona. Así que eso sería verdadero, ¿no? Y sufre reacción de adición. Las reacciones que tienen doble enlace, triple enlace, ellos van a ser focalizados para que puedan ocurrir enlaces de adición. Como habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Los dobles enlaces necesitan una mol de hidrógeno para que estos puedan formar un alcano, y los triples necesitan 2 moles de hidrógeno para que se puedan saturar completamente. Entonces, ese tipo de reacción es de adición, por eso es verdadero. Tiene 14 electrones sin compartir y 4 electrones de tipo pi. Aquí hay un enlace pi, aquí hay un enlace pi, son 2 enlaces pi. Por lo tanto, como cada enlace pi presenta 2 electrones pi, tenemos 4 electrones de tipo pi. Y lo que vamos a hacer ahora es contar cuántos electrones hay sin compartir, ¿no? Y en este caso, los que están sin compartir le corresponden al oxígeno. En este caso tiene un par y un par, porque está compartiendo solo 2. Acá también ese oxígeno está compartiendo 2 electrones, así que tiene aquí otro par. Y en el caso del cloro, el cloro tiene 7, 2, 4, 6 y está compartiendo ese 1 que sería 7. Estamos hablando de cuántos electrones sin compartir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 electrones sin compartir. Eso sería verdadero. Y dice, una mol del enlace pi entre los carbonos se adiciona 2 gramos de hidrógeno. Entonces, cuando nosotros tenemos un enlace de tipo carbono-carbono, como sería en este caso carbono y carbono, que presenta un enlace de tipo pi, necesita efectivamente una mol de hidrógeno. Y como requiere una mol de hidrógeno y el átomo de hidrógeno pesa cada átomo 1,
se requiere en este caso 2 gramos de hidrógeno. Eso es correcto y la respuesta en la pregunta 2 sería la alternativa casa. Pregunta 3. Nos piden el nombre de dicho compuesto. Veo el grupo OH, veo el grupo de la acetona y veo el grupo aldehído. ¿Quién es el que tiene más jerarquía? El grupo aldehído. No te olvides, aldehído manda. Entonces priorizo la numeración 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y todos los que quedaron fuera son los sustituyentes. El alcohol como sustituyente recibe el nombre de hidroxi. Este CO como sustituyente, que es la acetona, recibe el nombre de oxo. Y esto sí es un sustituyente que ya lo conocemos, que viene a ser el metil. Profesora, ¿los grupos funcionales cuando son sustituyentes tienen prioridad? No, chicos, no tienen prioridad. Todos son iguales. Así que el nombre en orden alfabético sería primero 7-hidroxi, seguido del metil, posición 4, 4-metil, seguido del oxo, que se encuentra en el 5, oxo, y la cadena que es de 7 carbonos, que sería hepta, y como es un aldehído, sería heptanal. Entonces, ese compuesto, el nombre estaría correcto en la alternativa enano. Pregunta número 4. Con respecto a dicha estructura nos piden marcar verdadero o falso. Tenemos aquí que identificar el grupo funcional. Ese grupo funcional corresponde a la cetona, el de máxima jerarquía. Y los demás entonces son sustituyentes. Esto es el cloro. Y aquí vamos a elegir nuestra cadena principal. Claramente es que tengo que ir con menor numeración al grupo carbonilo. Entonces buscamos la cadena más larga, 5, 6 y 7, y esto sería nuestro sustituyente. Cloro y cloro. Nombre de dicho compuesto. Posición 4, posición 6, dicloro. Eso es el nombre de esa estructura. Y como es una cadena de 7, esto es heptanona, ¿no? Pero hay un doble enlace, entonces es heptenona. ¿Dónde está ese hepten? Está en el 5, el doble enlace, 5-hepten. ¿Y dónde está la ona? Está en el carbono 2. Esto sería el nombre de dicha estructura y nos piden indicar lo siguiente. Enunciado 1. La hidrogenación produce 4,6 dicloroheptanona. Entonces, aquí la hidrogenación es colocar hidrógeno donde esa mol de hidrógeno, cada hidrógeno va a venir a un átomo de carbono. Entonces, este doble enlace va a desaparecer, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo va a quedar nuestra estructura? Miren, vamos a dibujar aquí la cadena de 7 carbonos, va a quedar en respuesta. Aquí abajo, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el carbono 2 está el grupo de la acetona, aquí no pasa nada. En el carbono 4 estaría el cloro. Y entre el carbono 5 y el carbono 6 observaríamos que ya no hay ese doble enlace, ¿no? ¿Por qué? Porque como hubo una hidrogenación, entonces cada átomo de hidrógeno ingresó a un átomo de carbono.
Y en el carbono 6, aquí estaría faltando el átomo de cloro. Esa sería la estructura después de la hidrogenación. Entonces, enumeramos, aquí me faltó, aquí me pasé creo, ¿no? Solo hasta aquí, eso, ahora sí, son 8. Enumeramos aquí 1, 2, son 7, perdón, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Aquí está, entre el 5 y el 6, el doble enlace desapareció, volviéndose un enlace de tipo simple. Por lo tanto, el nombre, ¿cuál sería? En la posición 4 y en la posición 6, 4,6, tenemos 2 cloros, dicloro, y la cadena principal sería heptanona, ¿no? ¿Dónde está el grupo ona? En el carbono 2, entonces sería heptan 2-ona. Como puedes ver, ahora sí es heptan, porque como hubo una hidrogenación, la saturación, el doble enlace pasó ahora a un enlace simple. Eso es verdadero. Se clasifica como cetona insaturada y halogenada. Observamos que la estructura es una cetona por el grupo carbonilo, es insaturada por el doble enlace y es clorada o halogenada por el grupo de los cloros. Eso sería verdadero. Enunciado 3. La cadena carbonada tiene 2 grupos metilos. Aquí podemos observar que esta cadena no tiene ningún grupo de metil, ningún grupo CH3. Eso es falso. Se observa 4 carbonos híbridos de tipo sp2. Al tener aquí el carbono con el doble enlace, tenemos un carbono con hibridación efectivamente de tipo sp2. Aquí este carbono también tiene hibridación de tipo sp2 y este carbono también presenta hibridación de tipo sp2. Entonces son 3 con hibridación de tipo sp2. Esto es falso y nuestra respuesta sería la alternativa casa. Pregunta número 5. Nos piden marcar verdadero o falso de los siguientes compuestos. Enunciado 1 nos dicen A, la estructura A, es soluble en agua, es volátil y puede tener olor. Podemos ver que la estructura A corresponde a un compuesto formado por 3 átomos de carbono, que es bien conocido como acetona o también conocido como de 3 es propanona, ¿no? Al ser una estructura pequeña, entonces esta acetona va a ser soluble en agua, efectivamente, es pequeña, es volátil y tiene un ligero olor, ¿no? Eso sería entonces una propiedad de las cetonas que es verdadero. Letra B. Es una acetona mixta de nombre feniletanona. La nomenclatura que trabajamos más es la nomenclatura sistemática, ¿no? La UPAC. Pero también encontramos que puede ser nombrado de las cetonas observando el grupo que está a un lado y el grupo que está al otro lado, que sería empleando la nomenclatura común. Entonces, el benceno, que es lo que tenemos al lado izquierdo, cuando se encuentra como sustituyente recibe el nombre de fenil y por este lado es el metil. Orden alfabético, fenil, metil, cetona sería el nombre de esa estructura. Eso sería el nombre común, ¿no? Pero si nosotros trabajamos como la nomenclatura UPAC, ¿no? Elegimos
a este carbono como principal prioridad y este 2 la cadena principal. Y al ser la cadena principal, entonces esto recibe el nombre de fenil. Sería aquí entonces el nombre de ese compuesto, fenil, y el nombre de la cadena principal. Como es una cadena conformada por 2 átomos de carbono, eso sería feniletanona. Eso sería el nombre del compuesto de la letra B. Ahora, ¿por qué se dice que es una cetona mixta? Si nosotros observamos al lado izquierdo, ¿no? Es un benceno y al lado derecho es un metil. Se dice que es mixta cuando en ambos lados son diferentes. Por ejemplo, aquí la acetona, que es la propanona, esto sería una acetona simétrica, ¿no? ¿Por qué? Una acetona que al lado izquierdo y al lado derecho están iguales. En cambio, eso no ocurre aquí en el caso de la estructura de la letra B, ¿no? Por lo tanto, aquí es verdadero. Letra número 3, letra C, que corresponde a ese compuesto, es un compuesto dicarbonílico, o sea, quiere decir que presenta 2 grupos carbonílicos. ¿Sí? Aquí están los 2 grupos carbonílicos, carbonilo, carbonilo, ¿no? Y nos dice un aldehído, ¿no? Un aldehído. ¿Dónde está el aldehído? Mucho cuidado porque ese grupo carbonilo que vemos en el carbono 1 corresponde al grupo CHO. Siempre el aldehído está en el primer carbono, ¿no? Muy bien, los sustituyentes sería entonces este metil que queda fuera. Y el nombre de dicha estructura sería el siguiente, ¿no? Sería 2-metil, aquí esto se va a llamar oxo porque en este caso manda el aldehído. 2-metil, 3-oxo y la cadena de 4 sería butanal, ¿no? ¿Es un compuesto dicarbonílico? Sí, tiene 2 grupos carbonilos. ¿Y es un aldehído? Sí, ahí está el grupo CHO. Eso es verdadero. Los 3 compuestos tienen electrones de tipo pi. Veamos aquí. El carbonilo tiene enlace de tipo pi. Aquí hay 3 enlaces de tipo pi en este benceno, así como también en este carbonilo, y aquí también tenemos enlaces de tipo pi. Por lo tanto, ese enunciado es verdadero y la respuesta sería la alternativa enano. ¿Ok? Espero, chicos, que les haya quedado claro todos los ejercicios de la semana 13. Recuerda suscribirte, compartir, de esa manera contribuyes con mi canal. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.